El sorprendente descubrimiento de Voyager en el borde del sistema solar. A más de 20.000 millones de kilómetros de la Tierra, en una región donde la luz del Sol ya es débil y el silencio del espacio es absoluto, dos naves creadas por la humanidad continúan enviando señales que cambian nuestra comprensión del cosmos. Durante décadas, las sondas Voyager 1 y Voyager 2 han viajado más lejos que cualquier otro objeto construido por el ser humano. Lo que comenzó como una misión para estudiar planetas gigantes, terminó convirtiéndose en una exploración sin precedentes de la frontera más lejana de nuestro sistema planetario. Durante mucho tiempo, los científicos sabían que el Sol no solo ilumina a los planetas, también crea una enorme burbuja de energía que se extiende por miles de millones de kilómetros en todas direcciones. Esa burbuja, conocida como heliosfera, funciona como una especie de escudo que protege a los planetas de gran parte de la radiación que viaja por la galaxia. Pero durante décadas nadie sabía exactamente dónde terminaba ese dominio del Sol, ni cómo era realmente el espacio más allá. Las Voyager avanzaron lentamente hacia esa frontera invisible, enviando datos cada segundo mientras atravesaban regiones del espacio que nunca antes habían sido estudiadas directamente. Con el paso de los años, sus instrumentos comenzaron a registrar señales extrañas, cambios en la intensidad del viento solar, variaciones en los campos magnéticos y un aumento inesperado de partículas provenientes del exterior del sistema solar. Lo que estas sondas detectaron en esa región remota sorprendió incluso a los científicos más experimentados. La frontera del sistema solar no era como se había imaginado durante décadas. No era una línea clara ni un límite simple. Era una zona compleja, dinámica y llena de fenómenos que apenas comenzamos a entender. Y gracias a las Voyager, la humanidad finalmente pudo observar por primera vez el verdadero borde del dominio del Sol. Cuando pensamos en exploración espacial, muchas veces imaginamos astronautas caminando sobre la Luna o robots recorriendo la superficie de Marte. Pero la exploración más lejana, jamás realizada por la humanidad, ocurre en silencio, en lo profundo del espacio, a distancias tan grandes que la señal de radio tarda más de 20 horas en llegar a la Tierra. Las sondas Voyager 1 y Voyager 2 fueron lanzadas en 1977 por la NASA con un objetivo muy específico: estudiar algunos de los planetas más grandes del sistema solar. En ese momento nadie imaginaba que esas mismas naves seguirían funcionando décadas después, enviando información desde los límites del dominio solar. Con el paso del tiempo, las Voyager se convirtieron en exploradoras del espacio profundo. Después de estudiar mundos gigantes como Júpiter y Saturno, continuaron su viaje hacia regiones del espacio donde ningún instrumento humano había llegado antes. Poco a poco comenzaron a acercarse a una frontera cósmica que durante mucho tiempo fue solo una teoría. Lo que descubrieron en ese lugar remoto cambió la forma en que entendemos la relación entre nuestro sistema solar y la galaxia que lo rodea. Los datos enviados por estas sondas revelaron detalles sorprendentes sobre el límite donde termina la influencia del Sol y comienza el vasto océano del espacio interestelar. Antes de continuar con esta increíble historia de exploración y descubrimientos científicos, aprovecha para apoyar el canal. Dale like al video para que más personas puedan conocer estas misiones históricas y sus descubrimientos. Y también cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Siempre es interesante saber desde qué parte del planeta hay personas siguiendo estas historias sobre el universo, porque lo que estas pequeñas sondas descubrieron en la frontera del sistema solar no solo amplía nuestro conocimiento científico, también nos recuerda hasta dónde puede llegar la curiosidad humana cuando decidimos explorar lo desconocido. En 1977, en plena era de exploración espacial, la NASA lanzó dos sondas que con el tiempo se convertirían en los objetos más lejanos jamás construidos por la humanidad. Sus nombres eran Voyager 1 y Voyager 2. En ese momento, el objetivo de la misión era relativamente claro: aprovechar un raro alineamiento de los planetas gigantes para estudiar algunos de los mundos más grandes y misteriosos del sistema solar. Ese alineamiento ocurría aproximadamente una vez cada 175 años. Gracias a esa configuración orbital, una nave espacial podía usar la gravedad de un planeta para impulsarse hacia el siguiente, como si estuviera saltando de un trampolín cósmico a otro.
Esta técnica, conocida como asistencia gravitatoria, permitiría que las Voyager visitaran varios planetas sin necesidad de enormes cantidades de combustible. El primer destino importante fue Júpiter. Cuando las sondas llegaron a ese planeta gigante, enviaron imágenes y datos que cambiaron completamente lo que sabíamos sobre ese mundo. Los instrumentos revelaron tormentas gigantescas, sistemas de nubes complejos y un entorno magnético extremadamente poderoso. También descubrieron actividad volcánica en la luna Io, algo que sorprendió profundamente a la comunidad científica, ya que fue la primera vez que se observaron volcanes activos fuera de la Tierra. Después del encuentro con Júpiter, las sondas continuaron su viaje hacia Saturno. Allí registraron detalles nunca antes vistos en los famosos anillos del planeta. Las imágenes mostraron que los anillos no eran estructuras sólidas, sino millones de fragmentos de hielo y roca orbitando juntos en una danza gravitatoria extremadamente compleja. Mientras tanto, Voyager 2 continuó todavía más lejos. Gracias a su trayectoria, logró visitar dos planetas que hasta ese momento habían sido observados solo desde telescopios en la Tierra, Urano y Neptuno. Este fue un momento histórico para la exploración espacial. Ninguna otra misión ha vuelto a visitar esos mundos desde entonces. En Urano, los instrumentos detectaron una atmósfera extremadamente fría y un eje de rotación muy extraño, inclinado de tal manera que el planeta parece rodar alrededor del Sol. En Neptuno, las cámaras registraron vientos increíblemente rápidos, algunos de los más veloces jamás observados en el sistema solar. Después de completar esas observaciones planetarias, las misiones originales de las Voyager estaban técnicamente terminadas. Sin embargo, las sondas seguían funcionando perfectamente. Sus sistemas continuaban operativos y sus instrumentos todavía podían medir partículas, campos magnéticos y radiación. Fue entonces cuando los científicos decidieron aprovechar una oportunidad única. Las Voyager podían seguir viajando hacia el exterior del sistema solar. A partir de ese momento comenzó una nueva etapa para la misión. Ya no se trataba solo de estudiar planetas, sino de explorar una región del espacio que nunca había sido investigada directamente. A medida que las sondas se alejaban del Sol, comenzaron a adentrarse en los límites de la enorme burbuja de energía que rodea nuestro sistema planetario. Esa burbuja es conocida como heliosfera. Se forma por el viento solar, una corriente constante de partículas cargadas que el Sol lanza al espacio en todas direcciones. Este flujo de partículas se expande por miles de millones de kilómetros, creando una especie de escudo que envuelve a todos los planetas. Durante décadas, los científicos sabían que la heliosfera existía, pero su forma exacta era un misterio. Tampoco estaba claro dónde terminaba ni qué ocurría exactamente en la región donde el viento solar pierde fuerza frente al medio interestelar. A medida que las Voyager avanzaban hacia el exterior, sus instrumentos comenzaron a detectar cambios sutiles en el entorno espacial. El viento solar se volvía cada vez más débil. Las partículas energéticas provenientes del Sol disminuían gradualmente. Al mismo tiempo, los detectores registraban un aumento en partículas provenientes de fuera del sistema solar. Estos cambios indicaban que las sondas se acercaban a una región muy especial del espacio, una zona donde el dominio del Sol empezaba a desaparecer y donde comenzaba la influencia del ambiente interestelar que llena la galaxia. Uno de los fenómenos más importantes detectados en esta etapa fue la llamada onda de choque terminal. En esta región, el viento solar, que viaja a velocidades supersónicas, comienza a desacelerarse al encontrarse con la presión del medio interestelar. Es un proceso comparable al momento en que una corriente de agua se frena al chocar con un obstáculo invisible. Cuando las sondas atravesaron esta región, los instrumentos registraron cambios abruptos en la velocidad de las partículas y en la intensidad de los campos magnéticos. Para los científicos, estos datos eran extremadamente valiosos, porque por primera vez podían estudiar directamente una zona que hasta entonces solo existía en modelos teóricos. La distancia a la que ocurrían estos fenómenos era enorme. Las Voyager ya se encontraban a miles de millones de kilómetros del Sol, mucho más allá de la órbita de Plutón. En esa región, la luz solar es tan débil que la energía disponible es mínima y las temperaturas del espacio profundo son extremadamente bajas.
A pesar de esas condiciones, las sondas continuaban funcionando gracias a generadores termoeléctricos alimentados por plutonio. Estos dispositivos producen electricidad a partir del calor liberado por material radiactivo, permitiendo que los instrumentos sigan operando incluso a distancias donde los paneles solares serían completamente inútiles. Cada día las Voyager envían pequeñas cantidades de datos hacia la Tierra. La señal es captada por enormes antenas del sistema conocido como Deep Space Network. Debido a la distancia gigantesca, esas señales llegan extremadamente débiles, pero aún así contienen información invaluable sobre las regiones más lejanas de nuestro vecindario cósmico. A medida que pasaban los años, los científicos comenzaron a notar algo todavía más intrigante. Los detectores de partículas registraban niveles crecientes de radiación cósmica proveniente de la galaxia. Al mismo tiempo, el viento solar continuaba debilitándose. Todo indicaba que las ondas estaban acercándose a la frontera definitiva de la heliosfera. Era la región donde el viento solar finalmente pierde su influencia frente al medio interestelar. Un límite que durante décadas había sido solo una hipótesis científica. Un lugar donde ningún instrumento humano había llegado jamás. Y muy pronto, una de las Voyager cruzaría esa frontera histórica. Durante años, los científicos observaron con enorme atención cada pequeño cambio en los datos enviados por Voyager 1 y Voyager 2. A esas distancias extremas del Sol, incluso una variación mínima en las mediciones podía revelar información crucial sobre la frontera del sistema solar. Poco a poco, las señales comenzaron a mostrar algo que los investigadores habían esperado durante décadas. Los detectores de partículas empezaron a registrar un incremento constante de rayos cósmicos provenientes de la galaxia. Estas partículas de alta energía viajan a velocidades cercanas a la de la luz y normalmente son parcialmente bloqueadas por la enorme burbuja creada por el viento solar. Pero ahora los instrumentos mostraban que cada vez más de estas partículas lograban llegar hasta las ondas. Al mismo tiempo, el viento solar continuaba debilitándose. Las mediciones indicaban que la presión de las partículas emitidas por el Sol ya no dominaba el entorno espacial como lo hacía dentro del sistema solar interior. Era una señal clara de que las Voyager estaban acercándose a una frontera muy especial del espacio. Esa frontera se conoce como heliopausa. Es el punto donde el viento solar finalmente pierde la batalla contra el medio interestelar, una región llena de gas extremadamente tenue, partículas energéticas y campos magnéticos que pertenecen a la galaxia y no al Sol. Durante décadas, los científicos habían intentado calcular la ubicación de esta frontera utilizando modelos matemáticos y observaciones indirectas. Sin embargo, la verdadera distancia dependía de factores difíciles de medir, como la presión del gas interestelar y la intensidad del viento solar a lo largo del tiempo. La única forma de saberlo con certeza era llegar hasta allí. En agosto de 2012 ocurrió algo extraordinario. Los instrumentos de Voyager 1 registraron un cambio abrupto en el entorno de partículas. De un momento a otro, los detectores comenzaron a medir un aumento significativo en los rayos cósmicos galácticos, mientras que las partículas provenientes del Sol disminuyeron de manera notable. Para los científicos, esto fue una señal muy clara. La sonda había cruzado la frontera del dominio solar y se encontraba ahora en el espacio interestelar. Era la primera vez en la historia que un objeto creado por el ser humano entraba en esa región del cosmos. Pero el descubrimiento no terminó ahí. Al analizar los datos con mayor detalle, los investigadores notaron algo inesperado. La transición entre el espacio dominado por el Sol y el espacio interestelar no era tan simple como se pensaba. Durante mucho tiempo, muchos modelos científicos sugerían que la heliopausa sería una especie de límite relativamente claro, donde las condiciones cambiarían de manera directa al cruzarlo. Sin embargo, las mediciones de Voyager mostraron que la realidad era más compleja. Los campos magnéticos no cambiaron de dirección tan bruscamente como algunos científicos habían predicho. En cambio, parecían estar parcialmente alineados entre el interior de la heliosfera y el espacio interestelar. Esto indicaba que la interacción entre ambos entornos era más dinámica de lo que se imaginaba. Además, los sensores de plasma revelaron algo sorprendente. El gas interestelar que rodea al sistema solar estaba mucho más caliente y más denso de lo que algunos modelos sugerían. Las ondas de plasma detectadas por la sonda
permitieron calcular la densidad de electrones en esa región remota, confirmando que se trataba realmente del medio interestelar. Mientras tanto, Voyager 2 continuaba su propio viaje hacia el borde del sistema solar por una trayectoria diferente. Durante varios años, sus instrumentos registraron cambios similares en el entorno espacial. Finalmente, en noviembre de 2018, Voyager 2 también cruzó la heliopausa. Esto fue especialmente importante porque, a diferencia de Voyager 1, esta sonda todavía tenía funcionando su instrumento de medición directa del plasma. Gracias a eso, los científicos pudieron confirmar de manera mucho más precisa las condiciones físicas en la frontera entre la heliosfera y el espacio interestelar. Los datos mostraron que la densidad del plasma interestelar era considerablemente mayor que la del plasma dentro de la heliosfera. Esta diferencia confirmó claramente que la sonda había abandonado la región dominada por el viento solar. Además, las mediciones de campo magnético indicaron que el entorno fuera del sistema solar estaba lleno de estructuras complejas, formadas por la interacción entre el viento solar y el gas interestelar. Estos descubrimientos revelaron que la heliopausa no es una superficie estática. En realidad es una región dinámica que cambia con el tiempo, influenciada tanto por la actividad del Sol como por las condiciones del medio interestelar que rodea al sistema solar. La información recopilada por las Voyager también ha permitido a los científicos comprender mejor cómo la heliosfera protege a los planetas. Esta enorme burbuja funciona como una barrera parcial contra los rayos cósmicos galácticos, que pueden afectar atmósferas planetarias e incluso influir en procesos biológicos. Sin esa protección, la radiación en el interior del sistema solar sería considerablemente más intensa. Además, los datos ayudan a entender cómo se comportan otras estrellas en la galaxia. Muchas estrellas generan estructuras similares a la heliosfera, conocidas como astrosferas, que interactúan con el entorno interestelar de maneras comparables. El estudio de nuestra propia heliosfera ofrece entonces pistas sobre cómo funcionan estos sistemas alrededor de otras estrellas. Mientras todo esto ocurre, las Voyager siguen avanzando lentamente hacia la oscuridad del espacio profundo. Aunque algunos de sus instrumentos ya han sido apagados para ahorrar energía, ambas sondas continúan enviando información científica. Cada año se alejan miles de millones de kilómetros más del Sol, adentrándose en una región del cosmos que ningún otro objeto humano ha explorado. Eventualmente, dentro de algunos años, sus sistemas dejarán de funcionar cuando sus fuentes de energía ya no puedan alimentar los instrumentos. En ese momento, las sondas se convertirán en mensajeras silenciosas que viajarán por la galaxia durante millones de años. A bordo llevan un pequeño disco dorado conocido como el Golden Record, un mensaje diseñado para representar la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra. Pero incluso antes de que ese momento llegue, las Voyager ya han cambiado para siempre nuestra comprensión del lugar que ocupa el sistema solar dentro de la galaxia. Gracias a ellas, la humanidad ha logrado observar directamente la frontera entre nuestro vecindario estelar y el vasto océano del espacio interestelar. Un límite que durante siglos existió solo en teorías y que hoy conocemos gracias a dos pequeñas sondas que siguen viajando hacia lo desconocido.